Me da mucho gusto estar un miércoles más. No está muy fuerte, ¿se sienten bien? Sí. La verdad es que no, llegó un punto donde no sabía si cuánto íbamos a hacer o qué onda, porque en la zona donde yo estaba lloviendo medio fuerte. Entonces pensé que dije, no, pues vamos a hacer poquitos, pero gracias a Dios que los tenemos por acá. Digo, nos falta bastante raza como quiera, me supongo que es por el mismo tema, pero pues al final de cuentas estamos los que tenemos que estar. El Señor tiene siempre un propósito, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias a Dios porque estamos aquí. La verdad es que esa última canción que introducimos ahora al repertorio de alabanza está súper chida y es una de mis favoritas. De hecho, todos los domingos en la mañana nos levantamos y me toca hacer desayunar a mí los domingos en la mañana, mientras a mí se arregla para venirnos. Y siempre le digo a los niños, ¿qué canción quiere que les ponga mientras hacemos de ahí, de almorzar? Y eso se sienten en la barrilla, están nomás viéndome a ver cómo, no creen que cooperan mucho, pero al menos están viendo y apoyando moralmente. Y me dice, mi papá, pon Simple Gospel, por favor. Y la verdad es que es una canción que he disfrutado mucho en familia y tiene mucho que ver con el tema. La verdad es que no sabía que se iba a tocar hoy, digo, sabía que lo estaban ensayando, pero es una canción que siempre me ha hablado mucho, desde la primera vez que la escuché, y siempre recurro a ella, ¿no? Y no hay vez que la escuche que el Señor no me ministre o algo, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios porque nos permite alabarle, bendecirle y que siempre prepara la mesa el Señor para los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por nuestra reunión, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permite estar aquí, Señor. Porque nos permites alabarte, bendecirte, Padre, porque nos permites hablar de tus cosas a través de tu palabra. No hay ninguna otra intención, Padre, más que hables a nuestro corazón, más que nos expreses tu voluntad. Hoy, Señor, en este momento en nuestras vidas, para poder caminar en ellas, poder caminar en lo que tú estás viendo en nosotros, Padre. Y yo te pido que este mensaje sea de bendición para todos nosotros, que sea principalmente que sea tuyo, que seas tú en nosotros, Padre, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor, hablando al corazón. Es el único objetivo, Señor. Estamos aquí por ti y para ti. Te pido que prepares el corazón de cada uno de estos jóvenes, el mío, Señor, para recibir de tu palabra, para recibir de lo que tienes que hablarnos, Padre, porque es la única manera para que dé fruto, Señor, en nosotros, es que esa tierra esté lista, esté preparada para recibir las semillas, Señor, y que tú nos ayudes a darle crecimiento, Señor, nosotros irle regando nuestra relación contigo y que tú le des ese crecimiento. Te damos gracias, Padre. Te pedimos por los que están aquí, por los que aún no han llegado, por los que no pudieron venir, Señor, por las condiciones climáticas y todo esto, Señor. Te pido que proteja sus casas, Señor, que proteja sus coches, de sus familias, Señor, que los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Pues vamos a hablar hoy de un tema bien interesante. Dios me ha estado hablando de eso y realmente fue toda una lucha poder determinar qué vamos a compartir este día, pero pues también creo que tiene su propósito. Siempre todo lo hacemos para Dios y aunque haya luchas y aunque haya siempre batallas, hay que fajarse el cinto y echarle ganas y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un tema eh, pues muy interesante. Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas acerca del corazón del discípulo, de la vida del discípulo en Cristo. Lo veíamos también un poco el miércoles pasado, tiene esta relación, los miércoles anteriores. Dios nos ha estado hablando acerca de ese, como caminar con Él. Y, y nos ha hablado de qué es lo que significa vivir. Una vez escuchaba un pastor que lo explicaba así, decía, vivir en la segunda milla, ¿no? Que es esa vida extraordinaria, que es más allá de lo esperado, más allá de lo que el mundo espera de ti, es esa segunda milla donde Cristo te dice que vayas, ¿no? Entonces, me gustaba esa expresión y básicamente es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y Dios nos ha puesto en un entorno, en un mundo, hoy tú y yo vivimos en un mundo donde eh, a todo momento y a toda hora, eh, el estar juzgando unos a otros es casi casi que el pan de todos los días, ¿no?
abres tu WhatsApp o abres las noticias o pones noticias o nomás simplemente vas a tu escuela o en tu misma casa, quizá, no sé. Pero nuestro entorno está cargado de estar juzgando. Y todo el mundo está juzgando y todo el mundo está, no, es que tú estás mal, es que no, yo, y cómo piensas, y no, de cualquier tema que te estés imaginando, la situación o la dinámica de estarnos juzgando es el pan de todos los días. Y lamentablemente nosotros como cristianos caemos también en ese rol, en ese juego, en ese entorno en el cual nos movemos. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar acerca del juzgar. A que Dios me habló bien fuerte de esto, a mí en lo personal, y ya estaba orándolo para saber si era para todos nosotros, y pues yo creo que sí. Y espero que sea de bendición para ti, para mí, pero realmente nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, empezamos a caminar en ese entorno también. La única diferencia es que nosotros lo hacemos con la Biblia en la mano, y muchas veces eso está más cañón, porque lejos de mostrar la misericordia, el amor de Cristo, muchas veces nosotros no somos esos embajadores que Dios está anhelando, y nos ponemos una camisa que juzga, y yo creo que no es la voluntad de Dios, y hoy nos va a hablar el Señor de esto, y es un tema bien importante. Quiero que pongas bastante atención. Lo hemos titulado ¿Dónde están los que te acusaban? La verdad es que me habló el Señor con un pasaje eh, muy conocido y que había leído muchas veces, pero que, o sea, a lo mejor Dios estaba viendo algo en mí también, algo que está, porque definitivamente sé que Dios me está hablando a mí en lo personal, porque yo creo que todos podemos caer en esa dinámica de vida, ¿no? Aún en el Señor, y te voy a pedir que me acompañes a Juan 8, del capítulo 8, del versículo 1 al 11. Yo quisiera que hoy comprendiéramos que Dios nos ha establecido parámetros de vida distintos a esto que vamos a ver el día de hoy, o sea, lo que estamos platicando. Parámetros que van más arriba de este tipo de vida, de este tipo de comportamiento. Y, y ese tema se puede abordar desde dos perspectivas, desde la perspectiva de tú juzgando, pero también se puede abordar desde la perspectiva de tú siendo juzgado, ¿no? Creo que al final del día hemos estado en ambas situaciones, y vamos a ver qué es lo que sucede en ambos casos, qué es lo que dice la palabra referente a estas cosas. Entonces, vamos a empezar a ir leyendo. Vamos a leer todo el pasaje, y luego nos vamos a ir deteniendo. Vamos a volver a leerlo, nos vamos a ir deteniendo parte por parte e irlo desglosando. Entonces, no sé si ya estés ahí. Lo voy a leer yo directamente mejor de la Biblia para poderlo leer corridito. ¿Ok? Es de 8, ¿qué les dije? Del 11. No, pero les dije del 11, no, del 1 al 11, ¿ok? ¿Estás ahí ya? Dice, espérame, déjame ver dónde empieza. Ok, dice, Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Le preguntan a Jesús. 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un pasaje bien tremendo y quiero que pongamos mucha atención en cómo es que Jesús reacciona ante esta situación. Vamos a ir desglosando punto por punto y quiero que si quieres tomar nota, vamos a ver otros pasajes en medio, pero creo que es algo que, no sé, al menos en mí, siento que Dios estaba viendo en mí y que probablemente está viendo en nosotros y por alguna razón estemos compartiendo esto aquí. Muchas veces, como te digo, como discípulos de Cristo tomamos posturas que no son como las que Jesús nos enseña aquí. Entonces vamos a empezar, te voy a empezar leyendo otra vez, nada más para irnos deteniendo desde el versículo 3 que dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Quiero parar ahí porque es el primer punto que quisiera tocar. Yo creo que así como lo que nos está explicando que está sucediendo con Jesús, nos pasa a todos nosotros también. No sé si te has dado cuenta, de hecho el domingo lo comentaba Charlie en el mensaje y decía: muchas veces nosotros como discípulos de Cristo siempre estamos en la mira de las personas a ver cómo vamos a reaccionar, a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y haz de cuenta lo que le decían a Jesús: bueno, ¿y qué onda, Jesús? Aquí está esa chava, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y estaban nada más tentándole para ver qué era lo que iba a decir Jesús, cómo iba a reaccionar, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso también a nosotros. No sé si te has dado cuenta o no. Cualquiera que sea el tema, a mí me ha pasado, por eso te lo comparto, porque muchas veces están en la expectativa de ver qué voy a comentar o qué voy a decir en alguna reunión, con algún trabajo, lo que sea, ya sea de temas, no sé, de qué opinas tú de la homosexualidad, qué opinas tú de el adulterio, qué opinas tú del divorcio, qué opinas tú, y muchas veces son temas polémicos, pero muchas otras cosas son cosas cotidianas o lo que tú quieras, pero se está en la expectativa de decir: ¿y cómo vas a reaccionar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, es básicamente lo que está pasando con Jesús. Y, y la verdad es que, lamentablemente, muchas veces nosotros como cristianos o como discípulos de Cristo, no me refiero a una religión, sino me refiero a una relación con Jesús, actuamos igual que el mundo. Y entonces la persona que está a la expectativa de qué vamos a hacer no ve una diferencia entre nosotros y el mundo, ¿no? Porque en el mundo generalmente lo que reina y lo que se mueve es el estarse juzgando unos a otros, todo el tiempo. Que si no eres tolerante a una cosa, estás juzgando al otro, que si no eres tolerante de eso, estás juzgando al otro, y todo el mundo y todo el tiempo están juzgando. Y te digo, en cualquier cosa que prendas la tele, lees el periódico o en la escuela o lo que sea, en el trabajo, y generalmente esta es la dinámica. Y están a la expectativa de ver cómo vamos a reaccionar nosotros y reaccionamos igual que todo el mundo. Lamentablemente muchas veces. Y a veces yo me ponía a meditar esto y decía: ¿qué es lo que están esperando, ¿no? Estas personas? Y yo pienso que en el fondo están esperando ver una señal de esperanza. O sea, decir, es en el fondo, en el fondo, en el fondo dicen: ojalá que reaccione diferente. Ojalá que realmente lo que dice Jesús sea verdadero. Ojalá que realmente la vida que ofrece Cristo sea verdad. O sea, que lo pueda ver a través de este chavo o de esta chava. Y luego cuando nosotros reaccionamos igual que los demás, dicen: no, pues es lo mismo. Y no, pues está bien. O sea, perdemos la esperanza de encontrar una vida distinta en Cristo, porque muchas veces nuestra actitud es igual a los demás. Aún como discípulos de Cristo, ¿sí? A mí me impresionaba tanto la manera en la que Jesús reacciona, porque en ningún momento está juzgando a esta mujer. En ningún momento la manera en la que reacciona, ahorita vamos a ir viendo punto por punto, es impresionante. O sea, hay misericordia, hay amor, hay sanidad, hay restauración, hay todo en las palabras de Cristo, sin juzgar. Y
creo que estas son cosas que vivimos inclusive dentro de nuestras mismas iglesias, esta dinámica, y esa es la cosa triste, ¿no? Porque el Señor no es lo que nos ha enseñado y no es lo que Él espera y anhela de nosotros. Entonces, eso es lo que yo te digo, que meditaba y decía, creo que al final del día lo que están esperando encontrar es una señal de esperanza donde se puedan agarrar y decir, hay otra alternativa, hay otro camino. Y no, y pues desgraciadamente, como te decía hace rato, reaccionamos de la misma manera, simplemente con una Biblia en la mano, que pensamos que eso hace diferencia, que pensamos que nosotros al ser del Señor o tener una relación con Cristo, nos da eso un free pass o un boleto para poder juzgar o para poder apuntar o criticar, ¿no? Entonces, el detalle aquí o el tricky part para mí es que el juzgar es algo muy tentador, ¿no? Porque el hecho de tú juzgar automáticamente te pone en una posición superior a la persona que estás juzgando. O sea, tú te pones por encima de esa persona y te hace sentir bien por tu carne. No estoy hablando en términos espirituales, en tu carne te hace sentir bien porque piensas que eres mejor que el otro. Y es una cuestión bien tremenda, o sea, por eso el Señor nos habla bien claro. Ahorita vamos a ver un chorro de pasajes donde el Señor dice, hey, ese no es el camino, ni en ningún momento la expectativa que tiene Dios de nosotros es vivir de esa manera, pero la palabra de Dios nos habla de otro camino, porque muchas veces nosotros confundimos el juzgar con el exhortar. Y son dos cosas distintas y ahorita vamos a ver qué significan y por qué y todo y qué produce una y qué produce la otra. Pero fíjate lo que dice en Santiago 4, en el versículo 11 y 12. Apúntala ahí la cita o si quieres buscarlo vamos a leerlo porque son principios bien, bien importantes dentro de esta explicación. Es 4, 11 y 12. ¿Estás ahí? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, que el que juzga al hermano, juzga a la ley. Y luego dice ahí, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, tú te estás poniendo en una posición donde no te corresponde. Te estás queriendo sentar en la silla donde solo Dios se sienta. Queremos tomar el papel de juzgar. Ahorita vamos a ver que Jesús nos va a poner un parámetro para nosotros entender que no hay bajo ninguna circunstancia un parámetro donde tú puedas ponerte una postura para juzgar a alguien más. ¿Sí? Nadie de los que estamos aquí, ni siquiera el pastor, ni siquiera los sacerdotes, nadie, ningún ser humano está en la posición para juzgar a otros. Sí estamos en la posición para exhortar a otros, para animar a otros, para reprender a otros, y vamos a ver en la palabra que dice, pero estoy hablando aquí del juicio, del juzgar, ¿no? Y dice ahí, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Tú quién eres? ¿Sí? Y es parte prácticamente del título del tema, ¿no? Y no estoy hablando aquí en ningún momento de los argumentos. ¿A qué me refiero con esto? Porque lo que estaban diciendo los fariseos referente a esta mujer, pues sí era neta, ¿no? O sea, no estaban echando mentiras, no estaban diciendo, es que vamos a inventarle a Jesús esas cosas. O sea, lo que estaban hablando de ella era cierto, ¿sí? Y en ningún momento Jesús está pasando por alto esa situación, ni está ignorándolo, ni Jesús está diciendo, no, ¿saben qué? Es que no pasa nada que ella haga así, que viva así, no hay problema. No está diciendo eso Jesús. El punto aquí no es el argumento, si es verdad o no es verdad, ¿sí? El punto aquí es que ninguno de nosotros estamos en posición de hacer juicio. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Es lo que Jesús nos está enseñando con ese pasaje. De eso se trata. No es que sea verdad o no, pero el problema aquí es que cuando nosotros nos ponemos en esa posición de juicio, nosotros nos alejamos de Dios. Y quiero que leamos este pasaje que está en Lucas
18, del versículo 9 al 14, y vamos a comprender qué es lo que nos está enseñando el Señor. Es decir, ¿por qué el Señor nos está diciendo que no reaccionemos así, no nos comportamos así? Vamos a leer también hace más de ratito un pasaje donde Jesús está hablando en el Sermón del Monte, el sermón más increíble que un ser humano ha podido dar en la historia de la humanidad, donde nos da todos los principios fundamentales del reino y tal, y olvídate, el mejor orador que encuentres el día de hoy, o sea, no se compara a ese mensaje. Y vamos a ver que uno de los puntos habla de esto, y habla con mucha claridad y todo. Entonces, fíjate lo que dice aquí, dice, en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos, fíjate lo que dice ahí, cómo empieza, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo estudió sobre la ley, publicano era pues, cobrador de impuestos y esto, ¿no? O sea, trabajaba para el gobierno. Entonces dice, el fariseo puesto en pie, fíjate lo que dice aquí, dice, oraba consigo mismo. No dice ahí que oraba con Dios, dice ahí que oraba consigo mismo, ¿ok? Dice, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el pelado que estaba al lado. ¿Qué culpa tenía el publicano? Ah, no, pero lo tuvo que embarrar, ¿verdad? En su oración. Y dijo, ni siquiera soy como este pelado que está al lado, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier semejanza con nosotros, ¿verdad? De veras, es un mensaje para que nosotros meditemos, para que nosotros podamos identificar nuestro caminar con Cristo y la manera en la que vemos a la gente que nos rodea y la manera que nos vemos a nosotros dentro de este rol que Dios nos pone a jugar, porque muchas veces caemos en esta posición y nos sentimos que somos superiores a los demás, nos sentimos con la capacidad o habilidad de juzgar porque a lo mejor no estamos haciendo en esa área lo mismo que la otra persona, lo que tú quieras, pero aquí Jesús es bien claro y nos dice que bajo ninguna circunstancia nosotros estamos en una posición donde podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces dice aquí, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio súper fundamental del reino de Dios. Tú no te puedes acercar a Dios, ni yo tampoco, sin humildad o envanecido, pues. Eso no, o sea, no funciona de esa manera y el Señor nos está dejando ver eso. Es por eso que el juzgar es una posición de enaltecimiento de nosotros mismos. Fíjate cómo empieza hablando este pasaje y dice aquí, a unos que confiaban en sí mismo como justos. O sea, está diciendo, te voy a poner un ejemplo de un pelado que él se creía que estaba a todo dar, ¿verdad? ¿Sí? Que él andaba no, hombre, con ganas, ¿no? O sea, no le andaba regando en nada según él y toda su vida estaba pues en orden, ¿no? Según el compa. Pero ahorita vamos a ver unos pasajes de la Biblia donde el Señor nos enseña y nos dice que nadie de nosotros estamos en una posición en la que podamos decir, yo no la estoy regando o no estoy pecando. Entonces, por eso es que Jesús, en la posición en la que nos está llamando, pues no existe. O sea, no podemos hacerlo porque nunca vamos a estar en esa condición de la cual nos habla Jesús que dice, el que no tenga pecado, ¿no? Pues no existe. Sí, solamente el Señor. Y ni siquiera Él toma esa postura. Y eso es lo que quiero que recalquemos y entendamos el día de hoy. Entonces, estos primeros puntos son bien importantes, ¿no? Referentes a la expectativa que tiene el mundo de nosotros, ¿sí? Y también a la posición que nosotros tenemos en el Señor referente al juzgar qué es lo que sucede, por qué. Porque aquí nos está dejando ver claramente el Señor que cuando nosotros nos ponemos en esa posición de enaltecimiento, nos alejamos del Señor, porque dice ahí, ni siquiera está orando con Dios. O sea, ni siquiera podemos decir, este cuate estaba orando y hablando con Dios. Dice, este cuate estaba orando consigo mismo, conmigo no estaba orando. Y muchas veces nosotros en esa posición también
pues no nos damos cuenta que estamos orando con nosotros mismos, ¿sí? No estaba orando con Dios este cuate. Y luego también dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del publicano. ¿Quién regresó justificado? Pues el cuate que dijo, Señor, yo no estoy en posición ni siquiera de venir a pedirte perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que esa posición de enaltecimiento propio nos aleja del Señor, nos separa del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que es una herramienta que usa el enemigo para eso. Usa el enemigo, es lo que dice la palabra, para nosotros separarnos. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Vamos a seguir leyendo ahí en Juan, en el pasaje que estábamos leyendo desde el principio en Juan 8. Es en Juan 8:7 para continuar ahí. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros... El que se fue a la villa, que el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, pues realmente estamos en una posición en la que pues es imposible responder a esto que está hablando Jesús. O sea, nadie estamos en esa posición, no se puede, ¿sí? Por eso vamos a leer un pasaje. Está en Primera de Juan, yo te lo leo para que no te muevas de ahí. O apúntale como quiera la cita, Primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Ok? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esta expresión que nos enseña Jesús o que nos está diciendo Jesús, pues nadie la puede cumplir, ¿no? Es por eso que todos los que estaban ahí se fueron yendo uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? La pregunta que yo te hago a ti y a mí es, entonces, ¿por qué nosotros nos juzgamos unos a otros? No hemos entendido. Y porque la cosa más tremenda es que ese es un versículo que, no hombre, yo ni siquiera conocía al Señor y yo me lo sabía. Porque en alguna parte lo había escuchado, ¿no? Son las clásicas, ¿no? Eran dos versículos. El versículo de que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y el otro era, bueno, así me lo sabía yo antes. Y el otro era que Dios transformó el agua en vino, ¿no? Esas eran las dos que te sabías. Y las dos las usabas para mi conveniencia, ¿no? Una era porque pues de esa manera justificaba mi manera de entrarle al chupirul con mambo. Y luego esta era para decir, no me juzgues, ¿eh? O sea, si Dios hizo el agua en vino, entonces, por eso quiere decir que es bueno, ¿no? Y luego, pero no me juzgues porque aquí dice Jesús que nadie puede juzgar, ¿no? Entonces, los únicos dos que te sabías, los usabas a tu favor. Pero el punto es a lo que voy son versículos que son muy conocidos, pero yo te pregunto a ti, ¿realmente nos detenemos a analizarlos y pensar y decir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en mi caminar con Cristo como discípulo de Cristo? Y aquí el Señor me está dejando ver a mí y me dice, ¿sabes qué? Mi voluntad es que no juzgues. Es que no llevemos una vida donde nos estamos jugando. Y Dios me está hablando a mí de eso. Porque no te das cuenta que estás caminando con Cristo y empiezas a decir, es que eso no está bien. Es que... Y empiezas a ser juez y empiezas a querer tú tomar la chamba de Dios. Y no lo estás viendo desde una perspectiva de decir, yo quiero ser de edificación y bendición para la persona, sino simplemente lo hacemos porque de alguna manera dentro de nosotros nos hace sentir bien pensar que estamos mejores que esas personas. Porque al final de cuentas es lo que sucede, lo que estamos viendo ahorita aquí con el publicano, ¿no? Que dice, Señor, gracias porque no soy como este cuate. O sea, lo hacía sentir bien pensar que era mejor que él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra de esto. Pero lo que pasa es que hay una diferencia entre juzgar y exhortar. Y eso es bien importante que nosotros la entendamos. Hay una diferencia porque la palabra de Dios
en ninguna parte de la palabra nos llama a juzgar, nos llama a exhortar, nos llama a reprender, nos llama a restaurar, nos llama un chorro de cosas que vamos también a ver ahorita, pero no nos llama el Señor a juzgar. Entonces hay una diferencia en eso, y vamos a leer un pasaje que está en 2 Corintios 7, en versículo 10, y quiero que lo busques, porque tanto el exhortar como el juzgar nos agüita cuando lo recibimos. Como quiera te agüita, porque pues a nadie le gusta que le estén diciendo, aunque sea una exhortación, pues que te estén diciendo que estás mal, ¿no? O que estás mal lo que estás haciendo. A nadie le gusta eso. Entonces, de las dos maneras viene un entristecimiento. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 7, en el versículo 10. Dice así. ¿Ya estás ahí? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de que dentro de la dinámica que sucede en el juzgar y en el exhortar, que también este pasaje el Señor nos lo ha explicado referente al redarguir y a la culpa. Por ejemplo, la manera en la que opera el diablo a través de la culpa y la manera en que opera el Espíritu Santo a través de redarguir es muy similar a esto también. O sea, como el Espíritu Santo de Dios en la exhortación produce una tristeza para arrepentimiento, pero en el juicio produce una tristeza que es para muerte, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué me llama tanto la atención esa pregunta que le hace Jesús, que ahorita vamos a leer, que dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están estos vatos? ¿Dónde quedaron? Y usa la palabra acusaban. En Apocalipsis, la palabra de Dios describe a Satanás, al diablo, como el acusador de sus hermanos. Entonces nos podemos dar cuenta que es una herramienta que usa el diablo, el juzgarnos, para separarnos de Dios. ¿Sí? Produce tristeza. Porque, a ver, ¿a quién le va a gustar que vengan y que le digan que está mal en algo? Siendo honestos, ¿verdad? O sea, produce tristeza en nosotros, tanto el exhortar como el juzgar. Pero el outcome de las cosas, el fruto de las cosas es bien distinto, porque la exhortación produce edificación. ¿Sí? Es ahí donde nos va a llevar. Va a producir en nosotros el querer corregir lo que andamos haciendo mal. ¿Sí? Pero el juicio generalmente produce en nosotros una tristeza que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita estoy hablando desde el punto de vista de receptor. Porque cuando tú eres acusado, cuando tú eres juzgado, produce en nosotros culpa. Y empezamos a sentirnos culpables de lo que estamos haciendo y tal. Y la culpa y el redarguir, operan súper distinto. La culpa lo que va a empezar a hacer es que nos va a empezar a alejar de Dios. Y el alejarnos de Dios, pues es muerte, ¿no? Entonces, por eso es que dice que la tristeza produce muerte y es algo bien tremendo. Y la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, ahí en 2 Timoteo, apúntale o búscalo como tú quieras rapidito. En 2 Timoteo 4, en 1-2, nos dice que le está dando una instrucción Dios a través de Pablo a Timoteo. Y nos deja ver que hay una instrucción clara acerca de la exhortación. Fíjate lo que dice ahí en 2 de Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fíjate lo que dice ahí, redarguye. ¿Cómo decíamos que ahorita que operaba el Espíritu Santo? Redarguyendo, ¿no? Dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, o sea, el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, así es como quiero que te muevas en la iglesia. No le está diciendo, mira, esto es lo que quiero que hagas, quiero que vayas y que juzgues a todos y los achicharres. No le está dando esa indicación. Le está dando una indicación de edificar al cuerpo de Cristo, como líder que él era en su congregación, ¿no? Es por eso la importancia de esta diferencia, porque lo que Dios quiere ahorita con este mensaje a nosotros es edificarnos. Y que nosotros nos demos cuenta qué rol es el que estamos jugando. A lo mejor nosotros estamos cayendo en esta situación de juzgar
a la gente que nos rodea, a lo mejor aquí mismo en la iglesia, a lo mejor en nuestras escuelas, a lo mejor en nuestros trabajos, ¿sí? Y la voluntad de Dios es que estemos actuando de otra manera y que estemos produciendo edificación más que destrucción, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en Gálatas 6, del 1 al 5, nos habla de que en la exhortación misma va implícita la mansedumbre y la humildad. Es por eso que hay una diferencia. Ahorita veíamos que en el juzgar era envanecimiento. Ahorita lo veíamos en el pasaje de Lucas, ¿se acuerdan? Que del publicano y esto, y que decía, el fariseo decía, qué bueno que yo no soy como este. Era un enaltecimiento. Y ahorita vamos a ver que nos habla acerca de la exhortación, que va implícito la mansedumbre y la humildad, que es precisamente lo opuesto. Por eso es que Dios nos llama a lo otro. Porque en la otra posición, fíjate, vamos a leer un pasaje que es increíble. Sí creo que lo busques, Gálatas 6, del versículo 1 al 5, porque nos va a quedar bien claro ese punto. No sé si voy muy rápido, pero avísenme si se les hace que voy muy rápido. ¿Estás ahí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ok? Nosotros estamos aquí, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Siempre grábate este pasaje en tu mente cuando tú vas a ir con alguna persona, algún hermano en Cristo, o lo que sea, que Dios te llame a dar un consejo. Siempre grábate esto en la mente, ¿ok? Dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir con espíritu de mansedumbre y humildad a dar un consejo, a dar una palabra. Dice ahí, usa la palabra restaurarle. Dice, porque tú también puedes estar en esa condición, compadre. No creas que tú estás exento de esto. Ni creas que tú eres superior al otro porque estás yendo a dar una palabra o porque que muchas veces pasa eso, que muchas veces cuando te toca dar una consejería, cuando te toca dar una palabra, lo que tú quieras, erróneamente en nuestra parte nos ponemos en una posición superior como si fuera así. Y nos deja ver en la actitud que toma Jesús ante esta situación con esta mujer, una postura de misericordia, una postura de amor, porque aquí la clave en todo esto que estamos hablando es el amor de Cristo en nosotros. Es que el amor de Cristo en nosotros debe de verse reflejado en nuestra relación con la raza que nos rodea, empezando por nuestras casas, en nuestros trabajos, aquí en la iglesia. Ok, entonces es lo que nos está diciendo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice ahí. O sea, hay un engaño en nosotros mismos, pensando que nosotros somos, por el hecho de estar en una cierta posición o como te digo, ir a dar un consejo o una consejería, lo que tú quieras. Entonces, no te engañes, compadre. O sea, te estoy usando nada más. El Señor nos está usando como una manera de hacer llegar una palabra, pero no porque tú seas mejor que el otro. Porque dice la palabra que ya no hay ni griego ni ascita ni en el Señor. Que Dios no es excepción de personas. Es importantísimo entender. Porque a lo mejor tú estás ahí sentado y tú piensas que Dios hace excepción de personas contigo. Es probable, no sé. Porque a lo mejor a ti te ha tocado estar en la posición de ser juzgado. Que también Dios ahorita nos va a hablar de eso. Nos va a hablar, a lo mejor por una decisión que tomaste, a lo mejor por algo, no sé, posible error que cometiste, lo que tú quieras, y que estás recibiendo juicio por eso. Todos estamos expuestos a eso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con la mujer. Porque la mujer efectivamente había cometido adulterio. En ningún momento Jesús está diciendo lo contrario. Pero ¿cuál es la postura de Jesús? ¿Y qué es lo que hace con ella? Es tremendo. Entonces, fíjate lo que dice ahí. Vamos a seguir leyendo en el capítulo, en Juan, donde estábamos, 8, en el versículo 8, ¿ok? En la historia de la mujer que cometió adulterio. Fíjate lo que dice en el 8. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo. ¿Estás ahí? Si quieres buscarlo. Bueno, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ella, al oír esto, pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y me encanta esta historia,
una de las cosas es por esto. Porque llega un punto en medio de toda esta maraña de cosas que estaban pasando, que la trajeron a la mujer ahí en rastras, que querían apedrearla, que todo lo que le estaban diciendo, que estaban tentando a Jesús para ver qué iba a contestar y todo este cotorreo. Y dice que en medio de todo este embrollo, llegó un momento donde la mujer se queda a solas con Jesús. Y es ahí, mi amigo, el lugar donde necesitamos estar tú y yo cuando estamos pasando por cosas como estas. Nosotros tenemos que tener un momento a solas con Jesús, porque fue ahí donde la sana, donde la restaura, donde Él le deja saber que lo que está haciendo no está bien, le deja saber cuál es la postura del reino, le deja de todo en esa situación, en ese momento donde de repente voltea a Jesús y ya no había nadie más que Él y ella. Y para mí ese es el momento más bonito de esta historia, ¿no? Que ella tiene un momento a solas con Jesús. ¿Cuántas historias vemos en la palabra que tuvieron ese momento para estar a solas con Jesús? Generalmente había siempre un chorro de gente alrededor de Cristo y estaba Él caminando y tal. Y esta mujer que la cacharon cometiendo adulterio en el mero acto, ella tuvo un momento con Jesús, porque Dios viene a los que le necesitan y Dios tiene ese momento para restaurar al que lo necesita. Y es por eso que ahorita al final nosotros vamos a tener un tiempo para que tengas un momento a solas con Cristo. Porque ella me llama mucha atención porque a lo mejor ella pudo haberse parado delante de Jesús y decir, Señor, no es cierto lo que están diciendo de mí, no es cierto, no les creas, pero en ningún momento dice eso ella. ¿Sí? Muchos de nosotros nos paramos delante de Cristo y nos empezamos a justificar por cosas que hacemos y decimos, no, Señor, yo no fui, mira, no, tú conoces mi corazón, en el fondo no quería. Pero muchas veces estamos orando como el fariseo, ¿eh? Para nosotros mismos. Y entonces aquí dice, la mujer no dijo que no. Ella nada más dijo, se fueron, Jesús, nadie me condenó. Pero ella tuvo ese momento ahí. La palabra no dice más, pero imagino que fue para ella un momento tremendo, porque Él la restaura, la perdona, ella se va siendo otra. Es un game changer eso. Por eso yo te invito a que tú tengas ese momento a solas con Jesús y que seas honesto con ella con él, como ella, y que tú le digas la realidad de tu vida, la realidad de tus cosas, la realidad de tu pecado como el mío, porque nadie de los que estamos aquí estamos exentos de pecado. Y nadie tiene por qué saber nada, es simplemente un momento entre tú y Dios, donde tú le puedas decir cara a cara a Él y no negarle. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy haciendo esto y necesito que tú me digas a mí, vete y no peques más. Porque Jesús no está ignorando el pecado de esta mujer, lo que está haciendo es sanando el pecado de esta mujer, está liberándola de esa situación, ¿no? Entonces, ese momento es algo bien tremendo. Es como te digo, para mí es un game changer, ¿no? Entonces después sigue diciendo ahí en el versículo 10, Jesús, en el capítulo 8, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y esta pregunta es bien importante porque te digo que hace esa relación con el Apocalipsis, cuando dice, ¿dónde están los que te acusaban? Quiero que busques Apocalipsis 12, del 7 al 11, porque yo quiero que entendamos hoy que esa herramienta o esa dinámica de juzgar a otros no viene de Dios, ¿sí? Lo que viene de Dios es que nosotros nos restauremos, que nosotros nos exhortemos, pero no que nos juzguemos. Por eso siempre que habla Jesús acerca del juicio, ahorita lo vamos a leer ahí en el Sermón del Monte, siempre dice, es que, ¿cómo puedes tú juzgar si ni siquiera te has visto a ti mismo? O sea, dice, te quieres tú quitarle la paja del ojo de tu hermano y tú traes un bigonón. Y siempre nos pone en esa posición diciendo, es que tú no estás en esa posición para estar haciendo eso. Porque está hablando, y ahí específicamente dice ahí, no se juzguen unos a otros. No dice no nos exhorten, dice no se juzguen. Hay una diferencia en eso, ¿ok? Entonces, estábamos en Apocalipsis 12, del 7 al 11,
Y si ya estás ahí, dime. ¿Sí? No. Ok. Ok, entonces dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Se acuerdan que leíamos hace rato en el pasaje de Gálatas 5 que dice ahí, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo? ¿Se acuerdan ese? Que ahorita hablábamos de que él decía, no se les olvide. ¿Sí se acuerdan? Bueno, dice en el versículo 3, dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, que dice, a sí mismo se engaña. ¿Sí? O sea que hay un engaño y nos dice la palabra de Dios que el único que engaña es el diablo. Y Jesús no actúa de esa manera. Entonces dice ahí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjate lo que dice ahí, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo entendía una cosa mientras preparaba este mensaje, porque esto no lo tenía, empecé a escribir, empecé a los pasajes, pero entendí de Dios que el juzgar no proviene de Dios, proviene del diablo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en esta posición, tenemos que identificar que esto no es de Dios y tomar una postura distinta, formar una postura en donde la gente a la cual nosotros estamos tratando de ayudar pueda ver a Cristo en nosotros. Es que si no está el amor de Cristo en alguna exhortación o restauración que vamos a hacer, no va a ser edificación, ¿sí? Porque luego podemos decir, no, es que le estoy exhortando, ¿no? Y resulta que vas y le dices que ya se va a ir al infierno mañana, ¿no? Entonces, es importante nosotros entender cuál es la misión que uno está dejando como discípulos de Cristo. Es importantísimo esto, porque yo conozco situaciones, relaciones en donde por cuestiones como esta se han alejado del Señor y han dejado de congregarse no, porque no estaba el amor de Cristo en esa exhortación, era un juicio, estaban juzgando y eso produce culpabilidad, y la culpabilidad, dice la palabra en Hebreos, dice que caemos en el engaño del pecado y se nos endurece el corazón. El engaño del pecado es la culpa, sentirte culpable por lo que la regaste. Pero en ninguna parte de la palabra del Señor nos dice que no la vamos a regar. De hecho, ahorita lo leíamos, dice, oye, el que dice que no comete pecado, ese Dios mentiroso, ¿sí? Tampoco no es un free ticket para hacerlo, tampoco la palabra nos habla de eso, pero sí nos está diciendo que tenemos que entender nuestra condición, ¿ok? Entonces, esto era lo que yo estaba entendiendo, y por eso quiero que tú también lo entiendas así y veas que porque todos estamos exentos a esto, ¿ok? No quiero que estés pensando que yo nunca he juzgado, no te vengo a hablar de esas cosas. Quiero que lo analice y lo metí. Yo te estoy hablando de esto porque Dios me estaba hablando a mí. O sea, yo me di cuenta que yo la estaba regando en cosas con personas que amo y que están cerca de mí, que estaba tomando esta postura. Y ahorita entiendo y digo, wow, Señor, esto no es tuyo. ¿Qué andaba haciendo? O sea, no me he dado cuenta que estaba produciendo en mi distancia, entre la persona y yo, distanciamiento, y que eso por consecuencia también contigo. O sea, qué cotorreo. O sea, es algo bien fundamental. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es tan cotidiano en tu casa, con tus papás, con tus hermanos, es tan cotidiano, ¿sí? Quiero que cuando Charlie compartió el domingo de lo que dice la palabra de Dios, que el que tiene a Jesús debe andar como él anduvo. Siempre preguntarte, y si sabes que esa sería una postura que Cristo tomaría, ¿no? Aquí nos está dejando ver Jesús una postura en la que precisamente los fariseos, lo que estaban ellos diciendo, sí decían la palabra.
O sea, la palabra decía que la que cometía adulterio, se le sorprendía cometiendo adulterio en esa situación, se le iba a apedrear. Pero Jesús trasciende la ley. O sea, dice Jesús, yo no vengo a abrogarla, vengo a cumplirla y vengo a poner un estándar mayor. ¿Sí? Y ese estándar mayor que está poniendo Jesús es impresionante. O sea, nos está poniendo a decir, tú no estás en esa posición. Eso nada más juez hay uno y es Dios. Entonces, pienso yo, para mí fue liberador, ¿no? Estar yo entendiendo estas cosas. Porque digo, wow, Señor, o sea, sentía un peso que se iba de mí. Porque el Señor nos dice, hey, ese no es tu jale. O sea, tu actitud como discípulo de Cristo es edificar y es restaurar, ¿no? Entonces, leíamos ahorita lo de Apocalipsis y entonces, como te digo, eso es lo que pasa en el juicio. Cuando estás en el lado de tú juzgando, cuando estás en el lado de recibiendo juicio, de ambas maneras te aleja del Señor. Porque cuando tú estás juzgando, te ensoberbeces y te pasa como el fariseo, que oras para ti mismo y no sales justificado. Y por otro lado, cuando recibes también el ser juzgado, sientes culpa y dices, sabes que Señor, no soy digno, y empiezas a alejarte de Dios. Entonces te das cuenta que es una herramienta que el diablo usa para alejarnos de Cristo, ¿no? Y eso es súper importante que entendamos. Y en el versículo 11, ya estamos terminando lo del el capítulo, este pasaje donde se desarrolló el tema, dice en el versículo 11, es el último versículo, ella dijo, ninguno, Señor, cuando le dice, oye, ¿dónde están los que te acusaban, no? ¿Dónde están? Dice ella, y dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Entonces aquí nos está dejando ver el Señor que en ningún momento Él está eliminando el pecado de esta mujer o está pasándolo por alto o diciendo que está bien o que no tiene nada que ver que lo haga, porque lo también muchas veces caemos en lo opuesto, ¿no? Que decimos, no juzgues, no pasa nada, o sea, déjalo, pues cada quien. Pero la palabra de Dios no nos llama a eso. La palabra de Dios nos llama a compartir el evangelio, ya que nosotros cuando estamos viendo un hermano que está batallando, que está agarrando un camino, que lo está alejando del Señor, pues dice, oye, restáurale, pero restáurale con espíritu de mansedumbre, con amor, restáurale como Cristo le restauraría, como está haciendo aquí con esta mujer, ¿no? Y dice Jesús, ni yo te condeno, o sea, ves la misericordia, el amor de Dios, estaba viendo la situación, algo que era verdad, y dice, yo no te condeno, porque no vino Jesús a condenar al mundo. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, porque muchas veces vemos a Dios como si fuera un juicio eterno. O sea, como si todo es juicio. Dice Jesús, oye, yo no vengo a condenarte, vengo a darte vida. ¿Sí? Vengo a que pases de muerte a vida, no vengo a hacerte que seas de malo a bueno. Yo vengo que pases de muerte a vida, porque eso, lo otro, es algo que va a suceder en tu relación con Él, es algo que va a suceder en tu caminar con Él. Y es bien importante que nos entendamos esto, porque eso es lo que nosotros vamos a compartirle a la raza, porque muchas veces nosotros lo que le compartimos es que si eres bueno o eres malo. Y entonces por eso nos ponemos en posición de juzgar, pues, no, eso no está haciendo bien y tal, y yo sí, tú no, y porque no estamos hablando del tema de lo que viene a ser Jesús, que es traernos de muerte a vida. Y lo demás es algo que va a suceder. Y si no está sucediendo, entonces el Señor a lo mejor te va a poner a ti para exhortar y restaurar y decir, no, sabes que cumplir no es así. Pero siempre en el amor del Señor, siempre para edificación, siempre para traer vida, no para traer muerte, ¿ok? Entonces, quiero que leamos este pasaje de Mateo 7, del 1 al 6, del que te comentaba, de ese sermón que está dando Jesús en el monte, el sermón del monte, que se llama, que como dice Charlie, que muchos le conocen como la Constitución Cristiana, por decirlo, donde da un montón de enseñanzas súper, te lo recomiendo, léelo, esos 3 capítulos, va a ser un chorro de bendición para tu vida. Vele preguntando a Dios que te vaya explicando cosa por cosa, y yo sé que el Señor lo va a ir haciendo porque Él quiere que vivamos de esta manera. Y una de las cosas que pone hincapié es en el capítulo 7, es acerca de este tema.
Si no fuera importante para Dios, si no fuera importante para Jesús, no hubiera aprovechado en ese sermón a hablarnos de este tema, pero nos habla de ese tema, nos habla en su palabra reiteradamente de ese tema, porque sabe que es algo en lo que caemos y que queremos que nosotros reaccionemos y que quiere que nosotros seamos de bendición, ¿ok? Entonces, para mí, te digo, es el sermón más maravilloso que yo haya leído en alguna, o visto una película o escuchado, lo que tú quieras. Dice ahí en el capítulo 7, el versículo del 1 al 6, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, y es una palabra que a veces suena como, bien así de que, bien fuerte. Pero lo que nos está diciendo es: no es mentiroso, compadre. ¿Sí? Tómalo más cotidiano para ti, agárrala. ¿Sí? O sea, en el sentido de que podamos reaccionar y entender lo que Jesús nos está diciendo y podamos nosotros reivindicar caminos si es que nosotros estamos cayendo en esto. ¿Sí? Yo no sé por qué razón Dios me puso a compartirles esto a este grupo, a nosotros. Yo sé que Dios me está hablando a mí, pero si hay alguien aquí que Dios le está hablando, por favor, toma esto, ¿sí? Y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces estas cosas nos van a ayudar a tener el carácter de Cristo y a comportarnos como Cristo se comportó. O sea, es impresionante lo que Jesús hizo con esta mujer. ¿Sí? Ya había leído muchísimas veces ese pasaje y nunca lo había visto con la profundidad con la que esta vez Dios me lo reveló, ¿verdad? En el punto de entender cuál es mi rol como discípulo de Cristo en estas cosas y cómo es que Él solventa esta situación y cómo es que Él no está juzgando a esta mujer, sino que le está dando vida y tiene un momento con ella, tiene un momento solos con ella, donde Él le dice: ¿sabes qué? Yo tampoco. Esto que estamos leyendo ahorita es en ese momento en que están solos. Sí, nada más están él y ella. Y le dice: oye, ¿qué onda con esta raza? ¿Ya se fueron todos? Sí, se fueron todos. ¿Te condenaron? No, no me condenó nadie. Y dice: bueno, yo tampoco. Pues ¿sabes qué? Vete y no peques más. Y ahí está. Esta mujer no volvió a ser igual después de un encuentro así. No puede volver a ser igual cuando tú experimentas y saboreas el amor de Cristo y la misericordia de Cristo y todo esto. Entonces, Jesús nos está diciendo: quizás que no juzgues, compadre, no tomes esa postura, no tomes esa, el Señor te dice: no siembres esa semilla, ¿no? Como en Gálatas que dice: ¿sabes qué? Pues no te hagas loco, o sea, todo lo que siembras vas a cosechar, no puedes tener la expectativa de cosechar otra cosa que no sembraste, ¿sí? Entonces nos está diciendo: no juzgues para que no seáis juzgados. Dice: primero tienes que voltearte a ver a ti, y ese es el punto de este mensaje, que Dios nos está llamando a nosotros a voltearnos a ver a nosotros y poder identificar si nosotros estamos viviendo de esta manera o no, si realmente nosotros estamos expresando a Cristo como en situaciones como las que estaba viviendo esta mujer, ¿no? Entonces, vamos a leer un pasaje que está en Romanos, ya estamos por acabar, ya nomás nos faltan dos. Romanos 2, 1 y 3. Vamos a buscarlo, que nos dice prácticamente lo mismo, ya vamos a acabar. Dice ahí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Ok? No está diciendo tú o sea, que no eres de liderazgo de la iglesia. No, dice cualquiera que seas tú. ¿Sí? Quiero que pongas atención a esto. Nadie está exento de esto. Dice: cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que nos está diciendo es que cómo tú vas a ponerte en esa postura si tú también no hay quien no la riegue, no hay quien no peque. Entonces dice: tú mismo te estás condenando, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Para Dios es importante esto.
El Señor quiere que nosotros vivamos en el amor de Cristo en nuestro entorno, que nosotros podamos solventar estas situaciones siempre en el amor de Cristo. Porque aquí, lamentablemente, de lo que estamos hablando es que cuando estamos en estas posiciones, como hablábamos al principio del mensaje, actuamos igual que los demás. Y no ven diferencia entre cristiano en una situación como esa y entre el cuate del mundo. Porque el cuate del mundo se va a juzgar, es lo que, o sea, pues es lo que todos los días pasa. Si nada más ponte que nada más saca una cuantificación y al menos recibo 20 memes al día de la raza que está juzgando a otra y se la está botaneando y está juzgando y que si el presidente, que si no, que si del otro y que si el otro y estamos juzgue y juzgue y juzgue. Eso es lo que el mundo va a hacer. Y la expectativa, esa esperanza que tiene la raza de ver algo diferente en nosotros, está ahí. Y se dicen, a ver, así como Jesús, ¿qué vas a hacer, Jesús? Ante esta situación, está con nosotros. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a burlar también? ¿O no te vas a burlar? ¿O vas a juzgar? ¿O qué es lo que vas a hacer? Y eso es lo que a mí, en mi opinión, nos está hablando el Señor, que es súper, súper relevante. Y te voy a pedir, compi, que me acompañes porque vamos a leer el último pasaje para que podamos orar. Realmente quisiera que tú tuvieras ese momento a solas con Cristo también, donde seas completamente honesto y también que podamos orar unos por otros, porque esto es sanidad, esto es liberación. El Señor quiere liberarnos de este estilo de vida que a veces hemos tomado como cristianos también, que hemos adoptado esa manera de vivir del mundo también en nuestra vida y lo hacemos en la iglesia y lo hacemos con la raza que nos rodea y tal, y no, es que aquel y es que el otro, y empezamos a caer en ese rol donde nos transformamos en jueces. Y dice, tú ya no eres hacedor de la palabra, eres juez. Eso es lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Miqueas 6, del versículo 6 al 8, porque me interesa mucho saber cómo es que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él, ¿sí? Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, ¿con qué me acercaré a ti? ¿No? Que te voy a sacrificar esto y voy a hacer esto por ti y voy a estar en todo el campo de verano y voy a hacer estas cosas y está bien, no te estoy diciendo que esté mal, en retiro de jóvenes, todas las cosas, no quiere decir que esté mal, ¿sí? Ese es un resultado de tu relación con Dios y es un resultado de cómo nos pide Jesús que nos acerquemos a Él. Pero muchas veces queremos acercarnos con ofrendas al Señor y actuando como el fariseo con el publicano, ¿sí? Porque ahí dice el fariseo, dice, oye, yo diezmo, ayuno 2 veces por semana, diezmo, o sea, estaba dando una lista de todas las cosas que cumplía religiosamente. Pero ¿cómo vio Jesús eso? ¿Cómo vio Dios eso en esa parábola que Jesús está explicando? Y lo que a Dios le importa es tu corazón. Lo que a Dios le importa es qué motiva tus acciones, qué motiva tu corazón, el amor de Dios. ¿O qué es? Para Dios eso es más importante que cualquier otra cosa. Por eso aquí está diciendo en Miqueas y dice, está hablando el profeta y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Y qué dice ahí en el 8? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Él lo pide, no te lo sugiere, te lo pide. Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Dice, así es como yo me quiero relacionar contigo, porque si nosotros vivimos así, no cabe el que estemos juzgando a otros, no cabe. Simplemente somos un vínculo de edificación para el cuerpo de Cristo, de Dios, y para la gente que todavía no conoce al Señor y todo esto. Dice, Señor, enfócate en estas cosas, ¿sí?
Porque te digo, nos está dejando ver que esa postura que está tomando el fariseo no es la que él anhela y espera de nosotros, sino que él anhela y espera de nosotros que nos presentemos como publicanos, decir: Señor, yo sé que no soy digno de ti, nunca lo seré, y sé que no puedo ponerme yo en esa posición de juicio, porque no puedo. Tú y yo nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para merecer nosotros el amor de Dios. Es nada más por Jesús, y tenemos que entender eso. Y por eso el Señor nos está diciendo: así es, en estas cosas. Dice, hacer justicia. ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Qué significa la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Que hagas justicia. Dice que ames misericordia, que amemos lo que Jesús hizo con esta mujer, que amemos esa actitud, esa característica de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y luego dice, y que nos humillemos ante Dios. O sea, que nosotros nos presentemos ante Dios en humildad. Es tan importante, muchachos, la humildad en tu relación con el Señor, que tú ahorita que vas a tener tu momento a solas con Cristo, que tú seas humilde con Él y que seas honesto con Él, y que tú le digas todo lo que piensas. Porque te voy a decir una cosa, muchas veces nosotros no nos limitamos con juzgar a la raza que está alrededor de nosotros. ¿Sabes que a veces juzgamos hasta a Dios? A veces tomamos una postura donde juzgamos a Dios y donde empezamos a decir: Señor, es que tú qué sabes, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto en mi vida? ¿O cómo se te ocurrió hacer esto con mis padres? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿en qué estás pensando, Señor? O sea, tú no me quieres, o no sé. Y empezamos a tomar una postura hasta con Dios de juicio. O empezamos a decir: tú no eres verdad, o o sea, no existes realmente, y porque yo te he preguntado y yo te he dicho y no me has contestado cuando yo he querido y yo he estado ahí. Y empezamos a tomar, nos sentamos, le decimos al Señor: quítate de la silla, no sé, yo, y ahora te juzgo yo a ti. Y el Señor no está hablando, y quiere que seas honesto con Él. Entonces vamos a dedicar ahorita un tiempo para que tú, ahí en tu lugar, inclines tu rostro, cierres tus ojos y tengas ese momento a solas con Jesús como lo tuvo esta mujer, porque el Señor te va a hablar. Y así como la mujer le dijo: ¿sabes qué? Entiendo tu situación, es que vete y no peques más, y el Señor te va a sanar, y el Señor te va a liberar de lo que sea que estás tú experimentando, lo que sea. No tienes que decir a nadie, nadie tiene que saber. Y ahorita, después de esto, no quisiera que nos fuéramos sin orar unos por otros, si es que es tu deseo, si dentro de esta lucha que tú estás teniendo, de estas cosas, tú dices: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que oren por mí. A lo mejor una situación de tu casa personal, lo que tú quieras, nadie tenemos que saberlo, pero vamos a dedicar este tiempo y vamos a orar cada quien a solas con el Señor, ¿ok? I know a friend.
cerrados, así como están. Si hay alguien aquí que quiere que oren por él, solamente póngase de pie en su lugar, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, no importa. El Señor quiere traer liberación, quiere sanar de lo que sea que tú estés pasando, y que podamos entender esta vida extraordinaria que Jesús nos está llamando a vivir, y que el Señor quiere ayudarnos a caminar de esa manera. ¿Hay alguien que quiere que oren por él? ¿Alguien más? Aprovecha este tiempo para orarle al Señor, para tener ese momento solas con Él, que podemos tenerlo todo el tiempo. La verdad que Dios me ha estado hablando de eso, de parar y tener ese tiempo, de parar y dedicar ese tiempo para tener un momento solas con Él, y que Él nos pueda decir eso, donde nosotros podamos hablarle abiertamente y decir: Señor, esto estoy haciendo, esto está pasando, estoy tomando estas decisiones,
y que el Señor te pueda restaurar, te pueda sanar y te pueda decir, vete y no peques más. Ese es el anhelo del Señor. Y obviamente la parte también importante para nosotros es, y no peques más. No es la voluntad del Señor que nosotros sigamos caminando ahí. Y muchas veces pensamos que ese pecado con el que estamos lidiando, o esa situación, es como, Señor, o sea, pues no es nada, ¿no? Pero para Dios es importante. Entonces sé honesto con Él y toma esta palabra como yo la recibí, que fue de sanidad para mí, fue pues de exhortación para mí, ¿verdad? Y que no caigamos en vivir así. No es la voluntad del Señor. El anhelo del Señor es que pueda la gente ver el amor de Cristo a través de nosotros en cada una de las relaciones que tenemos. Con nuestra boca bendecir, que nuestra boca edifique, ¿verdad? Entonces pues yo creo que algunos que van a tener pláticas hoy, el Señor ya los manda bien armados, bien preparados para cómo el Señor quiere que la postura que tomes, ¿verdad? Entonces pues gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos, Padre, por nuestras actitudes, perdónanos, Señor, porque a veces tenemos en poco tu palabra, Señor. Yo te pido que nos restaures, que nos sanes, que te reveles a nosotros, que reavives fuego, Señor, que enciendas el corazón de cada uno de estos jóvenes, Padre, que tengamos esa motivación, ese anhelo de intimar contigo, de tener ese momento a solas contigo, para que tú nos sanes, para que tú nos liberes, para que tú hagas tu obra en nosotros, Padre, una obra que tú vas empezando poco a poco en cada uno de nosotros, Señor, y que tú la vas a culminar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de tu presencia. Te doy gracias, Padre, por este grupo, Señor. Te doy gracias por cada uno de esos jóvenes, por los que no pudieron venir. Te pido, Señor, que hagas llegar esta palabra, que sea de bendición para ellos también, Señor, como la ha sido para nosotros. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchachos, pues esa es la palabra. Tómala, es una palabra de amor de Dios. Es una palabra de amor de Dios. No la tomes de otra manera.